Llegué a casa y descubrí que mi cama ya no estaba, y mi nuera sonreía acostada en su lugar. Mi hijo me dijo: «Papá, relájate, ahora es nuestra habitación». No discutí, simplemente miré a mi alrededor y decidí que habían elegido al hombre equivocado para intentar desplazar. Antes de contarles lo que realmente sucedió, les agradecería que se suscriban y me cuenten desde dónde me están escuchando. Cada historia que comparto lleva una parte de mi vida, y tal vez una parte de la suya también. Ahora, permítanme comenzar desde el principio, antes del día en que mi hijo y su esposa decidieron que mi dormitorio era suyo. La mañana que regresé de mi viaje, la casa estaba en silencio, demasiado tranquila. ¿Saben ese tipo de silencio que se siente mal, como la calma antes de una tormenta? Yo había estado fuera durante 2 semanas visitando a un viejo amigo de pesca en una provincia del norte. El viaje de regreso en coche fue largo, pero estaba emocionado por volver a las pequeñas cosas. El olor a café en mi propia cocina, el crujido del columpio del porche, la vista del jardín de rosas de mi difunta esposa. Esta casa no era solo un lugar para vivir, era una promesa. La construí ladrillo a ladrillo después de que Carmen falleció. Ella siempre decía: «Roberto, asegúrate de que se sienta como un hogar incluso cuando yo ya no esté». Y lo hice. Cada clavo, cada azulejo, cada capa de pintura llevaba su toque. Mi hijo Javier se había mudado de nuevo a casa hacía 3 años con su esposa, Valeria. Dijeron que solo sería por un corto tiempo, solo hasta que se recuperaran económicamente. No me importó. El lugar era grande y, a decir verdad, se sentía bien tener compañía de nuevo. Al principio todo era pacífico. Valeria ayudaba en la cocina a veces. Javier y yo nos sentábamos en el porche con un par de cervezas, hablando de los viejos tiempos, sus partidos de béisbol, los viajes de campamento, la vez que se cayó al lago y salió riendo como un tonto. Solía pensar que tal vez así es como se siente envejecer con gracia. Pero poco a poco, las cosas cambiaron. Empezaron a traer muebles nuevos que yo no había aprobado. Luego vinieron las renovaciones, reorganizando la sala de estar, moviendo mis cosas del lugar. Cuando preguntaba al respecto, Javier se reía. «Papá, has tenido esto así durante 20 años. Es hora de un toque moderno». Lo dejé pasar. Me dije a mí mismo: «Son jóvenes, déjalos sentirse en casa». Cada mañana seguía mi rutina tranquila, levantándome antes del amanecer, una taza de café negro, sentado junto a la ventana viendo la luz arrastrarse por el patio trasero. A veces escuchaba a Valeria arriba, tacones resonando, el secador de pelo zumbando, llena de vida, llena de control. Javier siempre había sido más suave, de buen corazón, pero fácil de influenciar. Incluso de niño, cuando las cosas se ponían tensas, simplemente miraba al suelo en lugar de hablar. La última mañana antes de mi viaje, recuerdo haberle entregado las llaves de la casa. «Cuida este lugar, hijo», le dije. «No es solo madera y paredes, es nuestra historia». Él sonrió, esa misma sonrisa juvenil que tenía cuando tenía 10 años, y prometió que lo haría. Le creí. Cuando llegué a casa 15 días después, el aire adentro se sentía extraño. El olor me golpeó primero, pintura nueva, un perfume que no era mío. Las fotos en la pared ya no estaban. El viejo reloj de mi esposa había desaparecido. Aún así, traté de mantener la calma. Tal vez solo limpiaron, tal vez movieron algunas cosas. Pero cuando abrí la puerta de mi dormitorio, ya no era mi dormitorio. La cama de caoba que Carmen y yo habíamos compartido durante 25 años había desaparecido, reemplazada por una estructura blanca y elegante cubierta de almohadas de diseñador. Las paredes color durazno ahora estaban pintadas de gris. Mis fotografías, nuestra boda, los niños cuando eran pequeños, todo se había ido. Y justo mientras estaba allí congelado, Valeria apareció en el umbral de la puerta, sonriendo de una manera que no llegaba a sus ojos. «¿Te gusta, papá?», dijo dulcemente. «Redecoramos. Esta habitación simplemente nos queda mejor a nosotros». Sus palabras me cortaron como vidrio.
Me aferré al marco de la puerta para sostenerme. Quería gritar, ¿cómo se atreven? Pero no lo hice, solo la miré. Calmado, demasiado calmado, porque en algún lugar muy profundo ya sabía que esto era solo el comienzo, y ellos no tenían idea de con qué tipo de hombre estaban tratando. Pero esa paz, esa confianza tranquila que una vez tuve, estaba a punto de terminar. Me quedé allí, mirando la habitación que ya no me pertenecía. No se sentía real. Las paredes grises suaves, la ropa de cama impecable, el aroma de su perfume. Era como si alguien hubiera borrado mi vida y escrito la suya sobre ella. ¿Dónde está mi cama?, pregunté en voz baja. Mi voz sonó más pequeña de lo que esperaba. Valeria sonrió, esa misma sonrisa pulida que usaba en las cenas familiares. La movimos al garaje. No te preocupes, Roberto, estás segura. Dormirás en la habitación de invitados ahora. Es más acogedora, mejor para tu espalda a tu edad. ¿A mi edad?, lo dijo suavemente, pero dolió como un insulto vestido de amabilidad. Tragué saliva con dificultad. Y no pensaron en preguntarme primero. Ella se encogió de hombros, agitando una mano como si no fuera nada. Javier dijo que entenderías. Queríamos darte una sorpresa. Una sorpresa, así es como ella lo llamó. Respiré hondo, estabilizándome. ¿Dónde está Javier? Arriba, dijo ella. Hemos estado trabajando sin parar para tener todo listo. El lugar finalmente se ve moderno. Se dio la vuelta, pasando junto a mí como si yo fuera invisible, un fantasma acechando mi propia casa. Su perfume permaneció en el aire mucho después de que se fue. Cuando Javier finalmente bajó, parecía aturdido, vistiendo una camiseta arrugada y la misma mirada nerviosa que solía tener de niño. «Hola, papá. Has vuelto temprano». «Temprano», repetí. «Dije que estaría en casa hoy». Él miró hacia otro lado. Sí, Val pensó que te gustarían los cambios. La habitación necesitaba un nuevo comienzo. Lo miré fijamente, mi hijo. El niño que crié solo después de que Carmen falleció. El niño al que enseñé a pescar, a trabajar duro, a nunca tomar lo que no era suyo. «Javier», dije lentamente. Dejaste que ella moviera mis cosas sin preguntar. Se movió incómodo, rascándose la nuca, un gesto que nunca había superado. «Papá, sigue siendo tu casa, pero vamos, nosotros vivimos aquí también». Val solo quería que se sintiera como un hogar para ambos. Hogar. La palabra me golpeó mal. «Mi hogar», dije, tranquilo pero firme. «Papá, no hagas un problema de esto, ¿de acuerdo? Has tenido la habitación grande durante años. Vamos a empezar una familia pronto». Y lo interrumpí. «Entonces consigan su propia casa, Javier». Él se congeló. «¿Qué?» «Me escuchaste». Di un paso más cerca, calmado pero inquebrantable. «Si necesitan espacio, busquen su propio lugar. Esta casa fue construida por mis manos, pagada con mis años, no con un centavo de los tuyos». Valeria apareció de nuevo, con una copa de vino en la mano, tratando de sonar juguetona, pero su tono era afilado. «Roberto, no exageremos. Solo queríamos hacer que el lugar se sintiera más ligero. No es como si hubiéramos tirado tus cosas a la basura». Miró a Javier, luego volvió a mirarme. «Incluso guardamos tu vieja cómoda en el garaje». El garaje. Podía imaginarlo. El aire húmedo, el polvo, el olor a aceite y concreto. Mis recuerdos empaquetados como basura que nadie quería. Bajé las escaleras sin decir una palabra. Me siguieron. Cuando abrí la puerta del garaje, se sintió como entrar en una tumba. Allí estaba mi vieja cómoda apoyada contra la pared. Mi foto con Carmen agrietada justo a través de su sonrisa. El marco de la cama desmontado y empujado a un rincón junto a cajas etiquetadas cosas de papá. Pasé mi mano por la madera. Estaba fría, áspera, como tocar una cicatriz. «¿Ves?», dijo Valeria, bebiendo su vino. «Guardamos todo». Me volví hacia ella. «Guardaron los muebles», dije en voz baja, «pero tiraron el respeto». El aire se quedó quieto. Ninguno de los dos habló. Recogí la foto agrietada y la sostuve cerca. No grité, no lloré.
Solo sentí que algo dentro de mí se quedaba en silencio, pesado y definitivo. «Roberto», comenzó Javier. «Vamos, no quisimos decir. Basta», dije. Mi voz era baja, firme. Simplemente basta. El zumbido del congelador y el goteo lento de una tubería eran los únicos sonidos que quedaban. «Ustedes dos quieren espacio», dije finalmente. «Bien, lo tendrán. Pero no aquí». La sonrisa de Valeria se rompió. «No puedes hablar en serio. Este es nuestro hogar también, a nombre de Javier». Levanté mi mano. «No, su nombre no está en esa escritura. Esta es mi casa, siempre lo ha sido». La voz de Javier se quebró. «Papá, por favor, no hagas esto». Lo miré. Realmente lo miré. El hijo para el que había construido una vida ahora estaba parado junto a una mujer que me trataba como a un mueble. «No estoy haciendo nada», dije suavemente. «Ustedes lo hicieron». Me volví hacia las escaleras, cada paso sintiéndose más pesado que el anterior. Y justo cuando llegué a la cima, escuché a Valeria susurrar, afilada y burlona. Está fanfarroneando, pero yo no lo estaba. Ahí fue cuando supe que no me quedaría callado. Esa noche no dormí. Me senté a la mesa de la cocina bajo la vieja lámpara amarilla, la luz derramándose sobre una pila de recibos y tazas de café medio vacías. La casa se sentía más fría, como si las paredes mismas estuvieran conteniendo la respiración. Cada sonido, el refrigerador zumbando, las tuberías gimiendo, resonaba con algo faltante. Arriba, Javier y Valeria dormían en mi habitación. Su risa de antes se había desvanecido en el silencio. No subí, no podía. Solo me senté allí mirando la foto agrietada de Carmen que había sacado del garaje. Su sonrisa, tenue y cálida, parecía casi viva bajo la luz de la lámpara. Era como si me estuviera pidiendo que me mantuviera fuerte para proteger lo que construimos. Pensé en cuando Javier era pequeño. Corría por estos pasillos dejando huellas de barro del patio después de la práctica de béisbol. Solía regañarlo, pero nunca podía estar enojado por mucho tiempo. Él miraba hacia arriba sonriendo y decía, «Perdón, papá, lo limpiaré». Y cada vez lo perdonaba porque eso es lo que hacen los padres. Pero esta vez, esto no era un desorden, era una traición. A la mañana siguiente salí. El aire estaba fresco, todavía cargando el mordisco de finales de otoño. Me senté en el columpio del porche, nuestro columpio, y observé el sol arrastrarse sobre el patio. Por un momento, casi sentí paz de nuevo, pero en el fondo, sabía que algo había cambiado. Aún así, una parte de mí necesitaba entender por qué. ¿Por qué mi propio hijo había permitido esto? ¿Por qué se había quedado parado mientras alguien más reclamaba lo que no era suyo? Más tarde esa tarde, obtuve mi respuesta. Valeria estaba en el patio trasero, caminando de un lado a otro con su teléfono presionado contra su oído. No estaba tratando de escuchar a escondidas, no al principio, pero cuando la escuché reír y decir, «Una vez que terminemos las renovaciones, será legalmente nuestra», mi corazón se congeló. «Legalmente nuestra», ella bajó la voz. «Él es viejo, Patricia, no lo peleará. Una vez que hayamos hecho suficientes mejoras, tendremos un caso para la posesión. Ya he hablado con alguien». Mi sangre se heló. Metí la mano en mi bolsillo. Presioné grabar y capturé cada palabra. Su confianza era escalofriante, la arrogancia casi ensayada. Cuando colgó, volví a entrar a la casa, mi mente dando vueltas. No era solo falta de respeto, era un plan. Esa noche, entré al estudio de Javier mientras estaban fuera. Había facturas esparcidas por su escritorio, deudas de tarjetas de crédito, pagos de coche atrasados, y un documento que hizo que mis rodillas flaquearan. Un préstamo por $27,500, asegurado contra mi casa. La firma se parecía a la mía, pero la inicial del medio estaba mal. Una falsificación. Me senté allí durante mucho tiempo, sosteniendo el papel, escuchando el viejo reloj hacer tic-tac en la pared. Ya no había ira, solo un dolor pesado y silencioso. Mi hijo había hecho esto.
el mismo niño que solía quedarse dormido en mi hombro después de largos viajes. No lloré, no grité, solo respiré, lento y profundo, hasta que el temblor en mis manos se detuvo. Cuando finalmente levanté la vista, mis ojos cayeron en la foto de Carmen de nuevo. Sus palabras resonaron en mi mente. Paciencia. Roberto, incluso las tormentas pasan si esperas a que terminen. Así que esperé. A la mañana siguiente, llamé a mi hija, Lucía. Ella vivía a 3 estados de distancia, pero cuando escuchó el temblor en mi voz, no dudó. «¿Papá?», dijo suavemente. «¿Qué pasó?». Le conté todo, cada palabra cruel, cada recibo, cada mentira. Cuando terminé, ella guardó silencio por un largo momento. Luego, tranquila y firme, dijo: «No hagas nada todavía, yo me encargaré. Solo prométeme que no los confrontarás hasta que yo llegue». Lo prometí. Durante los siguientes 2 días, interpreté el papel de un anciano tranquilo. Preparé el desayuno, arreglé algunas cosas en la casa, incluso sonreí cuando Valeria me mostró sus planes de diseño. Javier apenas hablaba, tal vez la culpa lo estaba alcanzando, pero por dentro yo estaba cambiando. Ya no estaba roto, estaba planeando. Cada noche me sentaba junto a la ventana de la cocina y escribía lo que sabía. Fechas, conversaciones, capturas de pantalla, recibos, la grabación, todo. No estaba construyendo un muro, estaba construyendo un caso. Para cuando el coche de Lucía entró en el camino de entrada 3 días después, la niebla en mi pecho se había levantado. La recibí en la puerta con una pequeña carpeta etiquetada Registros de la casa. Ella la hojeó cuidadosamente, su ceño frunciéndose con cada página. Luego levantó la vista con los ojos agudos y claros. «Papá», dijo, «los tienes, cada pieza que necesitas». Su voz llevaba algo que no había escuchado en mucho tiempo: certeza. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí sin despertarme cada hora, porque en el fondo sabía que la marea estaba cambiando. Y pronto aprenderían lo que sucede cuando la paciencia deja de ser silencio. Lucía se quedó 3 días, y en ese corto tiempo, se convirtió en el centro tranquilo de la tormenta. La encontraba en la mesa del comedor cada mañana, con la computadora portátil abierta, papeles esparcidos, el café enfriándose a su lado. Cada pocos minutos garabateaba una nota, resaltaba una línea o miraba hacia arriba con ese enfoque agudo y constante que heredó de su madre. «Papá», dijo una mañana, «no vamos a hacer esto con ira. Lo haremos limpio, tranquilo y legal». Eso era exactamente lo que yo quería. No caos, no gritos, no venganza gritada a través de las habitaciones. Solo verdad, simple y llana. Comenzamos con los documentos del préstamo. Lucía examinó la firma, trazándola ligeramente con su bolígrafo. «Ni siquiera intentaron imitar tu letra correctamente», murmuró. «Omitieron tu inicial del medio». Apartó los papeles y me miró. «Esto no es solo incorrecto, papá, es criminal. El banco cederá tan pronto como vean esto». Luego vinieron los recibos de renovación. Miles gastados en lámparas, plantas falsas y una bañera nueva que Valeria había pedido por internet, todo cargado a las propias tarjetas de crédito de Javier. Lucía negó con la cabeza lentamente. «Están tratando de reclamar la propiedad a través de mejoras. Es un ángulo astuto, pero dejaron un rastro de 1 kilómetro de ancho». Miré por la ventana mientras ella hablaba. Los arces afuera habían comenzado a cambiar de color. Sus hojas, rojas y doradas, cubrían el columpio que Carmen amaba. Ese viejo banco de metal que Valeria había instalado brillaba bajo la débil luz del sol, frío y sin alma, como su gusto en todo. «¿Qué pasa ahora?», pregunté en voz baja. Lucía sonrió levemente. «Ahora, construimos la verdad, pieza por pieza». A la mañana siguiente, seguí con mi día como de costumbre. Preparé café, alimenté a los pájaros y mantuve mi silencio. Cuando Valeria bajó las escaleras flotando en su bata de seda, sonrió como si nada hubiera pasado. «Buenos días, Roberto. ¿Dormiste bien en la habitación de invitados?».
Le devolví la sonrisa, firme como una roca. Ella no notó la pequeña carpeta negra sentada en el mostrador, ni el coche de Lucía estacionado al final de la cuadra. Durante los siguientes 2 días, mi hija reunió cada hilo legal que necesitábamos. La escritura con mi firma notariada claramente requerida, la grabación de voz de la llamada telefónica de Valeria y los documentos del préstamo falsificado de Javier. Incluso llamó al gerente del banco ella misma. La firma del señor Gómez fue falsificada, dijo con calma. Recibirá un aviso formal por la mañana. Cuando colgó, se volvió hacia mí y dijo: «Papá, no los confrontes todavía. Dales la oportunidad de decir la verdad. Si no lo hacen, nos aseguraremos de que rindan cuentas». Esa noche, Javier entró a la cocina. Sus ojos estaban cansados, de la forma en que la culpa desgasta el rostro de un hombre. «Papá, ¿podemos hablar?», dijo en voz baja. Asentí, dejando mi taza. «Por supuesto», dudó, mirando hacia las escaleras como para comprobar que Valeria no estaba escuchando. Ella dijo que estaba siendo difícil. Comenzó con voz suave. «Pero no me di cuenta de que ella había movido tus cosas. Debería haberlo detenido». Por un momento, vi al niño pequeño que solía ser. El que solía pedir perdón, incluso por romper una ventana con una pelota de béisbol. «Javier», dije, «falsificaste mi nombre en un préstamo». Su rostro se descompuso. «Papá, no quise decir, no quisiste que te atraparan», dije, mi voz baja pero uniforme. «Pero aún así lo hiciste». Se pasó la mano por el pelo, con los ojos brillantes de arrepentimiento. Solo quería hacerla feliz. Ella dijo que era temporal, que lo pagaríamos antes de que tú lo supieras. «El robo temporal», murmuré. «Sigue siendo robo». Él se estremeció. Antes de que pudiera decir otra palabra, Lucía entró en la cocina, calmada y compuesta, su tono cortante pero controlado. Colocó una pila de papeles sobre la mesa. «Javier», dijo uniformemente, «lo sabemos todo». Él se quedó quieto. «Esto», señaló el formulario de préstamo falsificado, «es fraude financiero contra personas mayores». «Y esto», sostuvo otra hoja, «es una grabación de voz de Valeria planeando robar esta casa. Tenemos suficiente para presentar cargos, pero te estamos dando la oportunidad de arreglarlo». Justo entonces, Valeria entró, su voz aguda. «¿Qué está pasando aquí?». Lucía no perdió el ritmo. «Tienen 48 horas para desalojar la propiedad. Todos sus reclamos son nulos. Aquí está el acuerdo, fírmenlo y se van limpios. Niéguense y vamos a la corte». El rostro de Valeria se puso pálido. «No puedes echarnos». Finalmente hablé, tranquilo y firme. «Puedo y lo haré. Esta es mi casa, siempre lo ha sido». Ella miró a Javier en busca de apoyo, pero él no pudo mirarla a los ojos. Ese silencio lo dijo todo. Lucía deslizó el bolígrafo por la mesa. Su elección. Valeria dudó, pero sus manos temblaban. Cogió el bolígrafo y firmó. Javier la siguió, su firma pequeña y temblorosa. Cuando terminaron, Lucía reunió los papeles, los metió cuidadosamente en la carpeta y dijo simplemente: «Hemos terminado aquí». Mientras subían las escaleras para empacar, me recosté en mi silla. La casa se sentía diferente, aún no más ligera, pero lista. La tormenta había pasado y el aire estaba quieto. El escenario estaba listo. Todo lo que tenía que hacer ahora era esperar. Las siguientes 48 horas pasaron en una quietud pesada y desconocida. No del tipo que duele, sino del tipo que viene después de una tormenta, cuando el aire se siente más claro y cada sonido importa. Valeria pasó la mayor parte de ese día empacando, cerrando cajones de golpe y murmurando en voz baja. Javier la ayudaba, en silencio, con los hombros caídos y la mirada baja. La forma en que la culpa se asienta en un hombre. Puedes verla en la forma en que se mueve. No dije una palabra, no necesitaba hacerlo. Preparé mi café como siempre lo hacía. Alimenté a los pájaros y me senté junto a la ventana de la cocina mientras la luz del sol llenaba la habitación.
Hay algo poderoso en actuar normal cuando el mundo a tu alrededor se está desmoronando. Lucía se encargó de los pasos finales, tranquila, profesional y firme. Hizo que el acuerdo firmado fuera notariado y archivado en la oficina del secretario del condado esa tarde. Declaraba, en perfecto blanco y negro, que Javier y Valeria renunciaban a todos los reclamos sobre la propiedad. También confirmaba el reconocimiento de Javier de la falsificación en su plan de pago. El préstamo de $27,500 deducido automáticamente de su salario cada mes. Limpio, legal, irreversible. Cuando el camión de mudanzas se detuvo esa tarde, me paré junto al porche y observé. Valeria llevó sus maletas sin decir una palabra. Su rostro estaba pálido, los labios apretados. Javier la siguió lentamente, con las manos temblando mientras cargaba su última caja. Cuando se dio la vuelta, sus ojos se encontraron con los míos. Por primera vez en meses, parecía pequeño, no en tamaño, sino en espíritu. «Papá», dijo en voz baja, «¿yo? Lo siento». Asentí. «Lo sé». Él dudó. No quise que llegara tan lejos. Solo quería que ella fuera feliz. Tomé aire, lento y constante. «¿Y pensaste que arriesgar el hogar de tu padre haría que eso sucediera?» Miró hacia abajo, la vergüenza escrita en todo su rostro. «Hijo», dije suavemente, «puedes reconstruir tu vida, pero empieza con la verdad esta vez. Es más ligera de cargar». Su barbilla tembló, pero asintió. Luego se dio la vuelta y caminó hacia el camión. Valeria ya estaba adentro, con los ojos fijos en su teléfono. No miró hacia atrás, ni una sola vez. No los detuve. No grité. No me regodeé. Simplemente me quedé allí, viendo el camión rodar por la calle, sus luces traseras brillando en rojo contra el anochecer. Y cuando el sonido del motor se desvaneció, el silencio que siguió no fue pesado, fue pacífico. Esa noche, caminé por la casa lentamente, habitación por habitación. El aire se sentía diferente, más ligero, más libre. Abrí la puerta de mi viejo dormitorio. El marco de la cama estaba apoyado contra la pared, esperando ser reconstruido. Las cajas etiquetadas cosas de papá estaban tranquilamente en el rincón. Saqué la foto agrietada de Carmen, reemplacé el vidrio y la colgué justo donde pertenecía, sobre la cama. «Bienvenida a casa», susurré. A la mañana siguiente, hice panqueques para Lucía. Ella sonrió sobre su café y dijo, «Se siente diferente aquí, papá», como si la casa estuviera respirando de nuevo. Le devolví la sonrisa. «Lo está». Pasaron las semanas y la noticia se difundió rápido. La empresa de Javier descubrió la falsificación cuando el préstamo entró en mora. Fue degradado y parte de su paga fue embargada para cubrir la deuda. Valeria consiguió un trabajo en una pequeña oficina de bienes raíces, a 2 pueblos de distancia. Eventualmente, se separaron. No me alegré, no realmente, pero me sentí tranquilo. Meses después, en una tranquila tarde de domingo, hubo un golpe en la puerta. Cuando abrí, Javier estaba allí, más delgado, más viejo, sosteniendo un sobre. «Quería que tuvieras esto», dijo, entregándomelo. Dentro había un cheque, su primera cuota completa de reembolso. «Lo estoy intentando, papá», dijo suavemente. Asentí. «Bien, sigue intentándolo». Se quedó un momento, mirando alrededor de la casa. «Arreglaste la habitación». «Lo hice», dije. «Y esta vez se queda mía». Dio una leve sonrisa y se dio la vuelta para irse. Lo vi caminar por el camino de entrada, su silueta desvaneciéndose en la tarde tranquila. Cuando cerré la puerta, la paz que llenó la habitación fue profunda. No el silencio de la pérdida, sino la quietud del equilibrio restaurado. Y en ese silencio finalmente me sentí libre. Es extraño cómo regresa la paz, no con ruido, no con aplausos, sino con quietud. Durante meses, esta casa había cargado con el peso de la tensión. Cada habitación se sentía más pequeña, cada rincón más frío. Pero cuando salió la última caja, fue como si las paredes finalmente exhalaran. Caminé por esa casa.
tocando las viejas barandillas de madera, las fotografías, las paredes que Carmen misma pintó una vez. No se trataba de ganar, nunca lo fue. Se trataba de reclamar la dignidad, una verdad tranquila a la vez. La gente habla de la venganza como si fuera fuego, pero he aprendido que la verdadera venganza es calmada, es paciente, es hacer las cosas bien sin perderte en el proceso. Todavía pienso en Javier a menudo. Viene a veces, principalmente los domingos. Hablamos de cosas pequeñas, el clima, su trabajo, cómo está ahorrando de nuevo. Está reconstruyendo a su manera, y eso es suficiente para mí. El nombre de Valeria rara vez surge, y eso está bien. Algunas lecciones llegan demasiado tarde para compartirlas. La noche que finalmente dormí en mi habitación de nuevo, dejé la ventana abierta. El aire estaba fresco, las cortinas se mecían suavemente. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que la casa me reconocía de nuevo. Miré la foto de Carmen sobre la cama y susurré: «Tenías razón, mi amor. La paciencia gana». Porque eso fue lo que fue, no ira, no amargura, solo la tranquila recuperación de lo que ya era mío. Reclamaron mi dormitorio. Mi hija me cortó la comunicación durante 12 largos años. Luego, una mañana, apareció en mi puerta con su esposo, su equipaje de diseñador, y una sonrisa burlona que podría cuajar la sangre. Ella dijo: «Papá, ya que eres millonario ahora, nos mudamos contigo». Sonreí de alegría, pero por algo más frío, porque ella no tenía idea de lo que yo había aprendido en esos 12 años, y lo que tenía planeado para ella a continuación. Antes de contarles lo que sucedió después, solo quiero agradecerles por estar aquí. Si están escuchando ahora mismo, tómense un momento para suscribirse y cuéntenme desde dónde están sintonizando. Cada historia que comparto lleva una parte de mi vida, algunas dolorosas, otras sanadoras, pero todas son lecciones que vale la pena transmitir. Su apoyo me recuerda que no importa cuán viejos nos hagamos, nunca somos demasiado viejos para seguir aprendiendo, y nunca demasiado viejos para compartir la verdad. Mi nombre es Don Santiago, aunque la mayoría de la gente en el pueblo todavía me llama el maestro de taller, el hombre que podía arreglar cualquier cosa excepto, al parecer, a su propia familia. Tengo 72 años ahora. Mis rodillas crujen más fuerte que las tablas del piso. Mis manos son más lentas de lo que solían ser. Y he aprendido que el silencio tiene un sonido propio. El mío zumba durante las mañanas, en algún lugar entre el silbido de la tetera y el lento tic-tac del viejo reloj sobre la puerta de mi cocina. Cada día comienza de la misma manera. Café negro, sin azúcar, sin crema. Me siento junto a la ventana y veo la luz arrastrarse sobre el lago, tocando el viejo roble que planté el día que nació mi hija Camila. En aquel entonces, la vida era simple. Trabajaba 6 días a la semana en la escuela secundaria del pueblo, enseñando a los niños cómo convertir madera en bruto en algo hermoso. Camila solía sentarse en mi banco de trabajo con aserrín en el pelo, balanceando las piernas y haciendo 100 preguntas que nunca me importó responder. Solía bromear diciendo que ella heredaría el mundo algún día. Simplemente no sabía que intentaría tomar el mío. Después de que su madre falleció, éramos solo nosotros dos. Hice todo lo que pude para mantener su mundo estable. La matrícula de la universidad, su primer coche, incluso la mitad de los gastos de su boda. Todo gracias a años de reparar techos, ahorrando cada centavo y diciéndome no a mí mismo para poder decirle sí a ella. Cuando se casó con Andrés, les di mi bendición y la mitad de mis ahorros, diciéndoles: siempre pueden hacer más dinero, pero no pueden hacer más tiempo. Lo curioso es que el tiempo se convirtió en lo que más robaron. Al principio, las llamadas simplemente se hicieron más cortas y las fiestas más silenciosas. Hasta que una Navidad, me senté a mi mesa con 2 platos, uno intacto. Al año siguiente, no llegó ninguna invitación. Eventualmente, pasaron 12 años como un largo tramo de carretera vacía.
sin llamadas, sin tarjetas, sin visitas. La gente pregunta si estaba enojado. No lo estaba, no al principio. Estaba herido de esa manera silenciosa que se filtra en tus huesos. Ese tipo de dolor no quema, persiste. Me decía a mí mismo que ella estaba ocupada, que llamaría cuando la vida se calmara. Pero la vida tiene una forma cruel de calmarse sin ti. Cuando me jubilé, vendí mis viejas herramientas una por una. Algunos de mis antiguos alumnos, ahora adultos, me ayudaron a limpiar el taller. Uno de ellos, Mateo, me entregó un sobre en mi último día. Debería probar suerte de vez en cuando, don Santiago, dijo. Dentro había un billete de lotería. Me reí, lo guardé en mi Biblia y me olvidé de él. Meses después, cuando lo encontré de nuevo y vi los números, casi derramo mi café. No era el gran premio, pero era suficiente para cambiar la vida de un hombre. $3.600.000 después de impuestos. Suficiente para arreglar mi techo, viajar un poco y finalmente vivir sin preocuparme qué factura pagar primero. No se lo dije a nadie. Los viejos hábitos tardan en morir. El dinero no te hace joven de nuevo. Simplemente hace que envejecer sea más tranquilo. Compré una pequeña casa cerca del lago. La llené de paz y propósito. Las mañanas eran para la jardinería, las tardes para leer y las noches para cocinar. No estaba solo, estaba contento, y por primera vez en años no estaba esperando a nadie. Pero la paz tiene una forma extraña de advertirte antes de desaparecer. Era una mañana de jueves, tranquila, brillante, perfecta. La tetera acababa de empezar a cantar cuando escuché neumáticos crujiendo en la grava del camino de entrada. A través de la ventana, vi una camioneta negra brillando bajo la luz del sol. 2 figuras dentro. Cuando se abrieron las puertas, contuve la respiración. Era Camila, mi hija. Después de 12 años de silencio, salió con gafas de sol demasiado grandes y una sonrisa lo suficientemente afilada como para cortar vidrio. Andrés la seguía, arrastrando 2 maletas caras por mi porche. Por un latido, pensé que tal vez había vuelto a casa porque me extrañaba, pero a medida que se acercaba, pude verlo. La confianza de alguien que viene a reclamar, no a reconciliarse. Ella no había venido por mí. Había venido por lo que pensaba que era suyo. Me quedé allí, con el café enfriándose en mi mano, viendo cómo la paz que había construido, ladrillo a ladrillo, comenzaba a agrietarse bajo sus tacones. Pero esa paz estaba a punto de terminar. Camila estaba en mi puerta como si fuera la dueña del lugar. Su cabello estaba perfecto, su perfume demasiado fuerte, su sonrisa ensayada. Detrás de ella estaba Andrés, sosteniendo 2 maletas de cuero a juego, el tipo de equipaje que la gente compra para parecer exitosa, no porque viaje. «Papá», dijo suavemente, ese tono dulce que usaba para conseguir lo que quería de niña. «Ha pasado tanto tiempo». 12 años, dije rotundamente. Tiempo suficiente para que una persona olvide cómo se ve su padre. Sus ojos se desviaron. Has hecho mucho por ti mismo. Este lugar es hermoso, acogedor. Miró más allá de mí, escaneando la sala de estar como una tasadora. Debe sentirse extraño estar aquí completamente solo. He aprendido a querer la tranquilidad, dije, haciéndome a un lado. Pasen. Entraron con la confianza de personas que asumían que ya eran bienvenidas. Los zapatos pulidos de Andrés resonaron en el piso de madera, sus ojos recorriendo las fotografías familiares en la repisa de la chimenea. Podía notar que estaba haciendo matemáticas, sumando, restando, estimando qué se podía liquidar. Finalmente habló, su voz suave pero hueca. Escuchamos sobre tu buena fortuna, Santiago. Camila ha estado preocupada por ti. Manejar todo ese dinero solo no es seguro. La gente podría aprovecharse. Casi me reí. ¿Gente como quién? La voz de Camila subió una octava. Papá, eso no es lo que él quiere decir. Solo pensamos, no es saludable para ti vivir aquí afuera solo. Necesitas familia alrededor, gente a la que le importes. Familia, repetí en voz baja.
¿Te refieres a la misma familia que no llamó ni una vez en 12 años? El silencio que siguió podría haber dividido la habitación en dos. Ella se movió incómodamente. Andrés se aclaró la garganta asumiendo el papel de salvador. Hemos pasado por mucho estos últimos años. El mercado ha sido duro. Mi firma tuvo algunos problemas. Pensamos que tal vez sería bueno para todos si nos quedáramos aquí un tiempo, solo hasta que las cosas se estabilicen. Ahí estaba la petición. Asentí lentamente. Luego señalé el sofá de la sala. Hablemos de esta reunión familiar suya. Se sentaron, tratando de mantener su postura educada mientras sus ojos vagaban por la habitación. La mano de Camila descansaba ligeramente sobre la rodilla de Andrés, una señal sutil de que ella todavía tenía el control. Me senté frente a ellos, mi café enfriándose en la mesa entre nosotros. Entonces comencé. Díganme a qué creen que tienen derecho. Camila se estremeció, como si la hubiera abofeteado. Andrés parpadeó. Luego soltó una risa débil. ¿Derecho, Santiago? Nadie tiene derecho a nada. Esto es solo sobre ayudarse mutuamente. ¿Ayudar? Me incliné ligeramente hacia adelante. Eso es gracioso, porque la última vez que hablamos, mi supuesta ayuda fue una vergüenza para ustedes. El rostro de Camila palideció. Papá, eso fue hace años. Estaba molesta. La interrumpí. Tenías 31 años, Camila. Edad suficiente para saber que las palabras dejan cicatrices. Andrés se movió en su asiento. Estábamos bajo presión. Fue un error. Error, repetí lentamente. ¿Saben lo que es un error? Un error es dejar el horno encendido. Lo que hicieron fue una decisión. Ella trató de sonreír a través del dolor. Solo pensamos, después de todo ese tiempo, tal vez podríamos empezar de nuevo. Construir algo otra vez, como una familia. Construir, dije, riendo por lo bajo. No puedes reconstruir algo que quemaste deliberadamente hasta los cimientos. Las palabras la golpearon como agua fría. Por un momento, la máscara cayó, y vi el pánico debajo. Andrés miró hacia otro lado, fingiendo admirar los muebles. ¿Han tenido algunos problemas financieros, no es así?, pregunté. Andrés se congeló. Camila se tensó. ¿Cómo lo...? Todavía vivo en el mismo pueblo donde creciste, dije con calma. La gente habla, especialmente cuando ven coches lujosos siendo embargados y cobradores llamando a las puertas. Ninguno de los dos habló. Podía sentir su vergüenza convirtiéndose en ira. Bien, la verdad duele, pero limpia. Finalmente, Camila se puso de pie. Solo queríamos reconectar, papá. No tienes que echárnoslo en cara. Me quedé sentado, mi voz firme. No vinieron a reconectar. Vinieron porque escucharon un número, y ese número tenía comas. Su rostro se torció. Estás equivocado. ¿Lo estoy?, pregunté suavemente. Entonces dime, ¿por qué aparecieron con maletas? El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso Andrés, que siempre tenía algo ingenioso que decir, miraba al suelo. Me levanté lentamente, dejando que la silla crujiera. Ustedes dos piensan que han venido aquí a rescatarme, pero están equivocados. No soy yo quien necesita ser salvado. El labio inferior de Camila tembló. Papá, por favor, podemos arreglar esto. Tal vez, dije, pero eso depende de qué tipo de personas sean realmente. Ella parpadeó. ¿Qué quieres decir? Miré entre ellos, mi hija y su esposo, dos extraños con ropa cara, y por primera vez en años, me sentí completamente tranquilo. Significa que esto aún no ha terminado. Vinieron aquí pensando que tomarían el control de mi vida, pero para cuando esto termine, entenderán cómo se siente la verdadera responsabilidad. Me volví hacia la ventana dejando que la luz del sol captara el vapor que salía de mi café. Mi reflejo me devolvió la mirada. Más viejo, más sabio, inquebrantable. Y en ese momento, me hice una promesa. Pensaron que lo dejaría pasar. Pensaron que me quedaría callado. Pero estaban equivocados.
Ahí fue cuando supe que no me quedaría en silencio. Esa noche, después de que se fueron, la casa no se sentía como un hogar. Se sentía vacía, el tipo de silencio que zumba dentro de tu pecho y no desaparece. Sus voces aún resonaban débilmente en los rincones de la habitación, como humo de cigarrillo que perdura mucho después de que la llama ha muerto. Me senté en mi viejo sillón, viendo las sombras estirarse por el suelo. El reloj hacía tic-tac lento y pesado. Cada sonido un recordatorio de los años que se habían escapado. Años esperando una llamada telefónica que nunca llegó, por una hija que había elegido la distancia sobre el amor. Me serví un vaso de whisky, del bueno que guardo para las noches malas, y salí al porche. El aire estaba frío y limpio. Al otro lado del patio, el lago atrapaba la luz de la luna y brillaba como acero pulido. Solía sentarme allí cuando Camila era pequeña. Se quedaba dormida en mi regazo mientras veíamos bailar a las luciérnagas, sus pequeños dedos curvados alrededor de mi pulgar. Solía susurrar promesas en su cabello, que siempre la protegería, que nunca estaría sola. Mantuve esas promesas. Ella no lo hizo. Los primeros años después de que me cortó la comunicación fueron los más difíciles. Llamaba y salía su correo de voz. A veces dejaba un mensaje, pero después de un tiempo incluso eso se sentía tonto. Envié tarjetas que regresaron sin abrir, cartas que nunca obtuvieron respuesta. Recuerdo una Nochebuena. Conduje 2 horas hasta su ciudad con una caja de pastel de nuez casero. Pero cuando llegué a su edificio, ya se había mudado. Ninguna nota. Ninguna dirección de reenvío. Me senté en mi camioneta durante mucho tiempo, con el pastel enfriándose en el asiento del pasajero, hasta que me di cuenta de que ni siquiera sabía dónde vivía mi hija. Cuando la gente en la iglesia preguntaba cómo estaba ella, yo sonreía y decía, ocupada, ya sabes cómo son los jóvenes. Pero la verdad era más fea. La verdad era que yo no era parte de su vida en absoluto. Con el tiempo, la soledad se convirtió en su propio tipo de compañía. Dejas de poner 2 platos para la cena. Dejas de revisar tu teléfono antes de dormir. Eventualmente, dejas de esperar. Y cuando la esperanza finalmente se calla, encuentras paz en la rutina. Pero la paz puede ser frágil. Y cuando ella volvió a entrar en mi vida esa mañana, no la derribó suavemente, la rompió como un vidrio. Me senté allí en el porche, viendo mi aliento flotar en el aire. Pensaron que podían usarme de nuevo. Ese viejo y confiable papá que siempre decía que sí. Pero yo ya no era ese hombre. Los 12 años de silencio habían tallado algo en mí. Algo más frío, más fuerte y menos indulgente. Terminé el whisky y miré el vaso vacío. Dentro, el reflejo de la luna temblaba, y casi podía escuchar la voz de mi difunta esposa. No dejes que la amargura te convierta en ellos. Sonreí un poco. Ella siempre tenía una manera de atravesar el ruido. No, no estaba amargado. Estaba claro. Y la claridad es más afilada de lo que la ira jamás podría ser. Volví a entrar. Encendí la vieja lámpara en la esquina y dejé que su luz suave llenara la habitación. La quietud ya no era solitaria. Era enfoque. Sobre la mesa estaba el viejo álbum de fotos que no había tocado en años. Lo abrí. Allí estaba ella, Camila a los 6 años, con un diente frontal faltante y aserrín en el pelo. Camila a los 12, sosteniendo su trofeo escolar con orgullo. Y Camila a los 21, sonriendo con su toga de graduación, su brazo alrededor de mí. Esa fue la última foto que nos tomamos juntos. La miré durante mucho tiempo, sintiendo ese dolor familiar detrás de mis ojos. Luego cerré el álbum y exhalé. Las lágrimas no arreglan lo que está roto. La acción sí. Caminé hacia mi estudio. Abrí el cajón inferior y saqué una carpeta que había estado guardando durante años. Mi seguro, mi plan de respaldo. Dentro había nombres, números y contactos financieros. Mi abogado, mi contador y Rogelio, un investigador retirado que conocí a través de un amigo. Rogelio me había dicho una vez,
Santiago, la gente piensa que la vejez te hace lento, pero solo te da tiempo para notar lo que todos los demás pasan por alto. Tenía razón, y esa noche lo noté todo. La forma en que Andrés había evitado el contacto visual cuando mencioné el dinero. La forma en que la voz de Camila temblaba justo antes de sonreír. La forma en que ya habían llamado a este lugar hogar. Pensaron que estaban manipulando a un anciano. No tenían idea de que ya había aprendido a ser más astuto que las personas que me subestimaban. Me recosté en mi silla, escuchando cómo la lluvia comenzaba a golpear las ventanas. Cada gota parecía susurrar lo mismo. Te quitaron una vez. No dejes que lo hagan de nuevo. Por primera vez en 12 años, no estaba triste. No estaba confundido. Ni siquiera estaba enojado. Estaba listo. Apagué la luz, miré sobre el agua oscura y dejé que un último pensamiento se asentara profundamente dentro de mí. El tipo que no se desvanece cuando termina la noche. Comencé a pensar, muy cuidadosamente. A la mañana siguiente desperté antes del amanecer. El sueño no había llegado fácil, pero la claridad sí. Hay un poder tranquilo en saber que han jugado contigo. Decidir no reaccionar de inmediato. En mis 72 años, he aprendido que los movimientos más inteligentes se hacen lentamente, con mano firme. Cuando te apresuras, te revelas. Cuando esperas, ves cómo la gente se revela a sí misma. Camila y Andrés no tenían idea de que cada palabra, cada tic, cada mirada nerviosa de ayer, había sido catalogada silenciosamente en mi mente. Conocía su tipo ahora. Gente que piensa que el encanto puede disfrazar el motivo. Habían pasado más de una década fingiendo que yo no existía. Y ahora, de repente, yo era su boleto dorado. Pensaron que se habían mudado con un anciano demasiado blando para decir que no. Pero esa era la cosa. No se estaban mudando. Estaban caminando directamente hacia una lección. Comencé mi rutina matutina como cualquier otro día. Café negro, periódico, algunos estiramientos para mi cadera mala. La diferencia era lo que estaba al lado del periódico. Una libreta y un bolígrafo. En ella escribí 3 palabras en la parte superior. Proteger, exponer, reconstruir. Ese sería mi plan. 3 pasos sin atajos. Paso 1. Proteger. Llamé a mi asesor financiero Daniel, un chico astuto con un cerebro conectado para los números y un corazón aún no tocado por la codicia. Daniel, dije, necesito asegurarme de que mi patrimonio sea hermético. Se rió al principio. ¿Te preocupan los impuestos, Santiago? No los impuestos, dije. La gente. No había visto la cara de Andrés tan tensa desde el día de su boda. El día que me susurró al oído que yo había hecho un trabajo decente criando a Camila. Decente. Esa palabra me había perseguido durante años. Ahora era mi turno de mostrarle cuán decente podía ser. Llamé a Rogelio, el investigador retirado en quien confiaba. Rogelio, le dije, necesito un favor. Trabajo discreto. Se rió entre dientes al otro lado. ¿Atrapando a un ladrón, Santiago? Sonreí. Algo así. Para esa noche, Rogelio estaba en el caso. Todavía tenía conexiones en cada rincón del estado. En unos pocos días, descubriría qué habían estado haciendo realmente mi hija y su esposo. Deudas, mentiras, tal vez algo peor. Paso 3. Reconstruir. No mi casa ni mi fortuna. Esas estaban bien. Me refería a reconstruir los límites que se habían derrumbado hace años. Si Camila quería acceso a mi vida de nuevo, tendría que ganárselo. Ladrillo a ladrillo. Y si quería manipularme, encontraría que cada puerta estaba cerrada con llave. Y yo tenía cada llave. Una semana después, llegó el primer informe. Rogelio lo envió en un sobre sellado. Lo abrí en la mesa de la cocina, donde la luz de la mañana golpeaba el papel justo como debía. Lo que leí no me sorprendió. Confirmó lo que ya sabía. Se estaban ahogando en deudas, casi $300,000 en préstamos impagos, tarjetas de crédito e inversiones fallidas. La llamada firma de consultoría de Andrés no había tenido un cliente legítimo en casi un año.
Habían pedido dinero prestado a los padres de Nora, alegando que era para una expansión comercial, pero habían gastado la mayor parte manteniendo su imagen. Estaban viviendo una mentira construida sobre tiempo prestado. Y peor aún, la investigación descubrió algo más oscuro. Le habían dicho a los parientes que yo estaba perdiendo la memoria, que ya no estaba apto para administrar dinero. Habían plantado la historia temprano, preparando el escenario para tomar el control de mis activos si alguna vez resbalaba. Eso dolió más profundo que cualquier cosa. No por la mentira, sino por lo preparada que estaba. Habían planeado esto mucho antes de aparecer. Doblé los papeles cuidadosamente, los deslicé de nuevo en el sobre, y sentí esa calma lenta y deliberada asentarse en mi pecho nuevamente. Pocos sabían que no eran los únicos planeando algo. Esa noche los invité a cenar. La voz de Camila en el teléfono era alegre, forzada, pero alegre. «Nos encantaría, papá», dijo. «Será bueno ponernos al día». Casi podía escuchar a Andrés en el fondo entrenándola sobre qué decir. Cuando llegaron, la mesa ya estaba puesta. Bistec, puré de papas, judías verdes, el tipo de comida que a ella le encantaba de niña. Sus ojos se suavizaron por un breve segundo cuando lo vio, y por un destello de tiempo, vi a la niña que solía ser. Pero el momento pasó cuando vio la pila de papeles legales en el mostrador. «¿Qué es eso?», preguntó casualmente. «Oh», dije, «solo algunos documentos patrimoniales. He estado revisando cosas últimamente». Su interés se agudizó de inmediato. Andrés se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Documentos patrimoniales?». «Mancha», dije, bebiendo mi agua. Supuse que debería empezar a pensar en el futuro. Nunca se sabe cuándo será el momento de poner las cosas en orden. La tensión en la habitación se espesó como humo. Pensaron que estaban dentro. No tenían idea de que ya estaban siendo escritos fuera. Después de la cena, los acompañé a la puerta, sonriendo con la misma sonrisa tranquila que solía calmarla de niña. «Qué bueno verlos a ambos», dije cálidamente. «Tal vez la próxima semana podamos hablar de sus planes», ofreció ella rápidamente. «Oh, tengo planes», dije, sosteniendo su mirada. Grandes planes. El escenario estaba listo. Todo lo que tenía que hacer era esperar. Pasó una semana antes de que hiciera mi movimiento. Para entonces, Rogelio había terminado su informe completo, y era peor de lo que había imaginado. Presentaciones comerciales fraudulentas, excusas médicas falsas, incluso una pequeña investigación pendiente bajo el nombre de Andrés. Cada página que leía despojaba otra capa de ilusión. No eran víctimas de las circunstancias, eran arquitectos del engaño. Ese domingo por la mañana preparé mi café, abrí las cortinas y miré el lago. El agua estaba tranquila, como siempre lo estaba antes de una tormenta. Era el momento. Camila y Andrés llegaron justo a tiempo. Siempre lo hacían cuando querían algo. Ella tenía esa misma sonrisa demasiado dulce, y él tenía esa misma mano descansando sobre su hombro, como propiedad disfrazada de afecto. «Papá», saludó brillantemente. «Trajimos el desayuno. Pensamos que podríamos pasar el día juntos». Su tono era miel, pero sus ojos eran cuchillos. «Maravilloso», dije, haciéndome a un lado. «Entren, sentémonos». Me siguieron a la sala de estar, donde la luz del sol golpeaba la mesa de café justo bien. La mesa donde había colocado 2 carpetas color manila. Hice un gesto hacia ellas. «Antes de comer, me gustaría mostrarles algo». Camila dudó. «¿Qué es todo esto?» «Solo un poco de investigación», dije. Parece que mi curiosidad me ganó. Deslicé la primera carpeta hacia ellos. Sus registros financieros. La sonrisa de Andrés vaciló. «Yo, no creo que eso sea necesario». «Oh, yo sí», dije con calma. La abrí para ellos, una página a la vez. Tarjetas de crédito al límite, 3 pagos de préstamos vencidos, una segunda hipoteca, y esto. Toqué el papel suavemente, la carta del banco sobre los procedimientos de ejecución hipotecaria. La mandíbula de Camila se tensó. «No tenías derecho». La interrumpí con una mano levantada.
Tuve todo el derecho en el momento en que aparecieron en mi puerta, exigiendo mudarse. Ese fue tu error, Camila. Asumiste que la edad significaba debilidad. Andrés se movió en su asiento, su rostro perdiendo color. Esto es privado, dijo en voz baja. Fuiste demasiado lejos. No, dije. Ustedes lo hicieron. Cuando le dijeron a la gente que yo estaba senil, cuando afirmaron que ya no era capaz de administrar mi dinero. La habitación se quedó en silencio. Solo el reloj hacía tic-tac. La voz de Camila salió pequeña. Papá, no quisimos decir... Basta, dije bruscamente. Mi tono fue suficiente para congelarla a mitad de la frase. No me insulten con más mentiras. Ustedes planearon esto. Ambos. Querían apoderarse de mis bienes. Me recliné lentamente, dejando que la tensión colgara en el aire. Ahora pasemos a la segunda carpeta. Andrés tragó saliva con dificultad. ¿Qué hay en esa? Informes policiales, dije, abriéndola. Su rostro se puso gris. Leí en voz alta. Presentado por un tal Marcos Wheeler, tu antiguo socio comercial, alega malversación de $50,000 de los fondos de la empresa. Evidencia presentada a la oficina del fiscal de distrito. Camila jadeó. ¿Andrés? Ella le lanzó una mirada fulminante. No es lo que parece. Sonreí levemente. Oh, creo que es exactamente lo que parece. La oficina del fiscal todavía está decidiendo si presentar cargos. Pero no se preocupen. Marcos se puso en contacto. Dijo que estaría dispuesto a dejarlo todo si se hace la restitución de inmediato. La voz de ella se quebró. ¿Hablaste con él? Lo hice, dije, poniéndome de pie ahora. Es un buen hombre. Mejor de lo que cualquiera de ustedes le dio crédito. Pensó que tal vez, solo tal vez, tu padre recién enriquecido podría ayudar a pagarlo. Los labios de Camila temblaron. ¿Así que eso es esto? ¿Solo estás aquí para humillarnos? Respiré hondo y la miré a los ojos. No, cariño. Esto no se trata de humillación. Se trata de consecuencias. La voz de Andrés se rompió. Vamos a perderlo todo. Sí, dije suavemente. Todo lo que intentaron robar a otros. Pero tal vez eso es lo que se necesita para recordar quiénes eran antes de que la codicia se apoderara de ustedes. Caminé hacia mi escritorio y saqué un último documento. Cuidadosamente doblado en un sobre. Esto, dije, dejándolo sobre la mesa, es la información de contacto de un abogado de bancarrota. Es el mejor del estado. Les daré $25,000. La mitad para él. La mitad para comenzar a pagar lo que deben. Pero hay condiciones. Los ojos de Camila se abrieron de par en par. Condiciones. Sí, entran en terapia. Terapia real. Individualmente, no juntos. Hacen restitución a cada persona a la que han defraudado y consiguen trabajos reales, trabajo honesto. No más esquemas, no más fingir. Reconstruyen desde cero. Andrés se frotó las sienes. Eso tomará años. Tal vez ese es el tiempo que tomará para que recuerden cómo se siente la integridad. Parecía derrotado, verdaderamente derrotado. Pero Camila, ella parecía rota. Por primera vez, su arrogancia había desaparecido. Papá, susurró. No merezco tu ayuda. No, dije en voz baja. No la mereces, pero la necesitas. Y necesito saber que todavía puedes convertirte en la persona que una vez creí que eras. Comenzó a llorar, silenciosa y pequeña. Por un momento casi extendí la mano. Casi. Pero la misericordia sin lección no es amor, es rendición. Y yo no me rendía más. Tienen un día para decidir, dije finalmente. Si aceptan, llamaré al abogado. Si no, enfrentarán los cargos que Marcos está listo para presentar. El reloj dio las 3. El sonido llenó la habitación como un veredicto final. Se quedaron de pie, sin palabras. Camila buscó mi mano, pero no me moví. Andrés abrió la boca, luego la cerró de nuevo. Vayan, dije suavemente. Piensen, elijan sabiamente. Se fueron sin decir otra palabra.
La puerta se cerró detrás de ellos, y me quedé allí, el eco del silencio bañando la casa. Por primera vez en 12 años. No me sentí abandonado. Me sentí libre. Y en ese silencio, finalmente, me sentí libre. A la mañana siguiente, el sol salió más lento de lo habitual. Me senté a mi mesa de la cocina con una taza de café, viendo el vapor rizarse y desvanecerse, sintiendo algo que no había sentido en años. Paz. No del tipo tranquilo que viene de estar solo, sino del tipo profundo que viene de finalmente mantener tu posición. Exactamente a las 8:47 sonó el teléfono. La voz de Camila era suave, temblorosa, real. «Papá», dijo, «lo hemos pensado. Lo haremos. Todo. La terapia, la restitución, los trabajos. Queremos arreglar esto». Por un momento no dije nada. Solo escuché el sonido de su respiración al otro lado. Luego le hice una pregunta. Si no hubiera ganado el dinero, Camila, si todavía estuviera viviendo en ese pequeño apartamento, ¿alguna vez me habrías llamado? La línea se quedó en silencio. Luego apenas por encima de un susurro. Ella dijo, no, probablemente no. Estaba demasiado avergonzada. Dolió, pero fue lo primero honesto que me había dicho en más de una década. Gracias, dije. Eso es lo que necesitaba escuchar. Le dije que la perdonaba, no porque se lo mereciera, sino porque había terminado de dejar que el pasado envenenara lo que quedaba de mi vida. El perdón no es debilidad. Es reclamar tu paz de las personas que nunca la valoraron. Antes de colgar, dije. Esto no es un rescate, Camila. Esta es tu última oportunidad. Demuéstrame que puedes vivir con honestidad. Muéstrame que has aprendido. Su voz se quebró. Lo haré, papá. Lo prometo. Después de la llamada me quedé sentado allí durante mucho tiempo. Afuera, el lago brillaba con la luz de la mañana. La casa se sentía viva de nuevo. No porque hubieran regresado, sino porque finalmente había reclamado mi lugar en ella. 2 años después, reconstruirían sus vidas desde cero. ¿Y yo? Me despertaría cada mañana sabiendo que la riqueza no se mide en dinero. Se mide en límites, en paz y en saber cuándo alejarse. Sí, mi hija me cortó la comunicación durante 12 años hasta que escuchó que era millonario. Pero al final, lo más rico que gané fue la libertad. ¿Habrías hecho lo mismo si fueras tú? Cuéntamelo en los comentarios. Y no olvides suscribirte para más historias reales de fuerza, dignidad y venganza tranquila.